Bueno, vamos a comenzar a ver la serie 12. En este caso vamos a ver soluciones no ideales de electrolitos, ¿sí? Hasta ahora habíamos visto soluciones ideales, vimos después soluciones no ideales de solutos no electrolitos. Bueno, y ahora nos toca el turno de los electrolitos. Entonces vamos a empezar a ver, esto no pasa, ahí está. Vamos a hacer un recordatorio de lo que habíamos visto, ¿sí? Para así nos ponemos en órbita. Nosotros habíamos visto primero que para soluciones ideales, habíamos visto que el potencial químico para un soluto, el soluto I, que en una solución a temperatura y presión determinados, es igual al potencial químico de referencia, que era en ese caso el potencial químico del soluto puro, a la misma temperatura y presión en la que está la solución, más RT logaritmo de la composición, es decir, la fracción molar de ese soluto en esa solución. Esto valía en el caso de soluciones ideales para todos los componentes y en todo el rango de composiciones. Bueno, en el caso de soluciones idealmente diluidas, habíamos visto que uno trataba de manera diferente al soluto y al solvente, ¿sí? Al solvente lo trataba como la expresión de arriba, ¿no? Cuando el solvente esta situación se daba cuando el solvente, el componente que llamamos solvente, está en exceso, está en mucha cantidad, es decir, cuando su fracción molar tiende a 1. En ese caso, el potencial químico del solvente en la solución es el potencial químico del solvente puro más RT logaritmo de XA. Al soluto, que su fracción molar tiende a 0, está en menor proporción, se acordan que su potencial químico era el potencial químico era un estado ficticio de referencia más RT logaritmo de la fracción molar de ese soluto. Eso para tener una forma igual en todos, ¿no? Es decir, el potencial químico de una sustancia es igual a algo de referencia más algo que me indique la composición que tiene en la solución. Y cuando eran soluciones no ideales, ahí aparecían, definíamos los coeficientes de actividad, donde a estas expresiones se le modificaba, digamos, a fin de mantener la misma expresión, el desvío de la idealidad se veía reflejado en este término, en el logaritmo, donde aparecía el coeficiente de actividad, y que me indicaba el desvío, podía ser mayor a 1 o menor a 1. En esos casos, siempre, en los casos de soluciones ideales, o idealmente diluidas, siempre el potencial químico en la mezcla de cada compuesto era menor que el puro, porque a este término es negativo y restaba. En el caso, entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué quería decir que sea menor que el puro? Que era estable, digamos, no nos olvidemos que esto es la energía libre molar, ¿sí? Entonces esa energía libre molar es más estable, tiene menor energía, entonces quería más estar en solución que estar solo, ¿no? Digamos, como que, es decir, o mejor dicho, el hecho de mezclarse, digamos, le reduce su energía libre. Es un proceso espontáneo el mezclado. En cambio, cuando aparecían las soluciones no ideales, se podían dar dos casos, o que este gamma sea mayor a 1, o que este gamma sea menor a 1. Si el gamma es mayor a 1, el potencial químico de ese componente en la solución va a ser mayor que el puro o el estándar que teníamos acá. Entonces ahí podían aparecer desviaciones de la idealidad, como por ejemplo aparecer mezclas no miscibles, o en determinado rango de temperatura y presión aparecía la imisibilidad. Bueno, entonces en el caso también de soluciones no ideales, teníamos el potencial químico del componente, era el potencial químico de referencia, ¿sí? Conveniente, que habíamos visto que si el desvío era respecto de una solución ideal, usábamos la convención 1 para definir este estado de referencia. Y si venía de una solución diluida ideal, el desvío, usábamos la convención 2 o asimétrica. Bueno, y para disoluciones de sólidos y gases, que son poco solubles en la solución,
lo que considerábamos era que el desvío o las soluciones son soluciones diluidas que se desvían levemente de una solución diluida ideal. Entonces usábamos la convención 2. Sí, todo esto es repaso, ¿no? La convención 2 que decía que el estado de referencia para el solvente era distinto que para el soluto. Y para el solvente es el potencial químico del solvente puro a T y P de la solución. Y para el soluto era un potencial químico hipotético, donde el soluto está puro a T y P de la solución, pero sufre las mismas fuerzas intermoleculares que cuando estaba idealmente diluido. Es decir, acá es como es el solvente que ve a su alrededor moléculas de solvente, y acá es y ve esa interacción, y acá es el soluto que ve a su alrededor, es como si estuviera puro, pero en vez de tener esas interacciones con el alrededor, que es el mismo compuesto porque estaría puro, serían las interacciones que tiene con el solvente, ¿sí? Bueno, entonces para el solvente A, cuando la fracción molar del solvente A tiende a 1, el desvío, ¿se acuerdan que lo llamábamos el número 2 para indicar que es de la convención 2? Tiende a 1, entonces la actividad, que es el producto del gamma por la fracción molar, también va a tender a 1. Y en los casos de los solutos, cuando el solvente tiende a 1, su fracción molar tiende a 0. Entonces su desvío va a tender a 1 y la actividad de ese soluto va a tender a la fracción molar, porque el gamma tiende a 1. Bueno, si la solución se comporta como idealmente diluida, tanto el coeficiente de actividad del solvente como el del soluto tienden a 1. Los coeficientes de actividad definidos según la convención asimétrica o práctica miden la desviación de la idealidad según la desviación según una solución diluida ideal, ¿sí? Bueno, esto ya lo habíamos visto, y se acuerdan que habíamos hecho en los problemas, ustedes vieron cómo sacar en un rango amplio de concentraciones de A y de solvente y de soluto, cómo va cambiando ese gamma para cada uno, y en qué caso se comportan con los gamas tendiendo a 1. Sí, que es lo que dice acá, ¿no? Que cuando la solución está muy, muy diluida, los dos gamas tienden a 1, que sería este caso de acá. Bueno, lo que habíamos visto hasta ahora es que uno expresa, habíamos expresado el potencial químico como unidades de concentración en fracción molar, pero uno puede expresar el potencial químico o usando molalidad o usando concentración molar. Y en ese caso, si usamos eso, es lo mismo expresarlo de las tres maneras, pero lo que cambiaría es el estado de referencia, ¿sí? En este caso lo llamamos así, con fracción molar. En este caso que ponemos molalidad, va a cambiar tanto el estado de referencia como el coeficiente, ¿sí? Entonces se le pone una M de molalidad, o una C de concentración molar, y el gamma una C, ¿sí? Pero es lo mismo, nada más que cambian las unidades. Bueno, entonces de los estados de referencia se modifican porque incluyen conversiones relacionadas con las unidades de concentración. Bueno, y después M cerito y C cerito son condiciones de referencia que se incluyen para dimensionar, ¿no? Es lo mismo, siempre. ¿Se acuerdan que acá dentro del logaritmo no hay unidades, ¿sí? Entonces acá, como la molaridad y la concentración molar tienen unidades, se les divide por 1, o la unidad de 1, ¿no? Para sacar la unidad de ahí adentro. Bueno, que está un mol por kilogramo y un mol por litro. Bueno. Entonces, vamos a ver la conversión entre la de fracción molar y la molalidad. Entonces, sabiendo que la molalidad son los moles del componente I respecto de la masa de solvente, ¿sí? Reemplazando los moles, la masa por el número de moles por el peso molecular, ¿sí? El número de moles del componente I dividido el número de moles de A es digamos, si yo divido, perdón, no, acá divido arriba y abajo por el número de moles totales. Entonces cambio de NI y NA a fracción molar de I y fracción molar de A. Entonces despejo, ¿no? La fracción molar de I como la molalidad por la fracción molar de A por el peso molecular de A. Y lo reemplazo en la expresión de donde tengo la fracción molar, es decir, esta primera de acá. Acá tenemos. Entonces,
saco afuera del logaritmo lo que es constante, donde tenemos que es constante el peso molecular, m cerito, porque acá multiplico arriba y abajo por m cerito para que después me quede el m cerito, ¿no? Entonces un m cerito me está sobrando, el de arriba. Entonces ven que me queda el estado estándar más RT logaritmo de este producto. Más RT logaritmo de, acá me queda, XA por gamma por MI, ¿sí? Entonces, ahora defino un nuevo estado estándar, que sería este, ¿sí? Que son todas, es todo constantes o todo un número, y lo voy a llamar sub m. Y defino esta gama molal como la fracción molar por la gama anterior, ¿no? Entonces es un nuevo de coeficiente de actividad molal. Entonces me queda la expresión que tenía del otro lado. El estado de referencia molal más RT logaritmo de gamma con la molalidad. Y lo mismo, cuando gamma, esto es, digamos, esto vale para el soluto, ¿sí? Acá por eso dice I distinto de A. Cuando gamma tiende a 1, es porque XA tiende a 1, digamos, tengo mucho solvente, ¿no? Mucho la fracción molar del solvente tiende a 1. Bueno, y acá tenemos la expresión de este potencial, lo mismo, esto es igual que antes, ¿no? Nada más que ahora en vez de poner acá la fracción molar, ponemos el logaritmo de la molalidad, pero estos gráficos ya lo habíamos visto antes. Profe, Sí. ¿y el nuevo estado estándar que se podría calcular, o sea, lo vamos a sacar de tablas o lo vamos a calcular? Sí, o se te va, viste que siempre estuvieron haciendo diferencias. Se va a cancelar. Siempre ese vacío, o viste que, o se te pregunta, algo relativo, el potencial químico relativo, o viste que muchas veces aparece este restando acá y aparece muy menos mu cerito, Sí, igual a lo que te interesa, entonces vos lo expresas así. O al restar en dos, porque haces un proceso que va de un lado a otro y parecen igual, se te van a cancelar. Así que eso como que no se tiene que preocupar por eso. Acá lo que se ve es que sigue siendo una constante y bueno, y que se acomoda todo para tener la misma expresión que antes. Y que lo que también demuestra esto es que es lo mismo usar cualquiera de estas tres, porque siempre es cambiar de unidades. Claro, Claro, entonces lo que hice es cambiar de unidades la concentración. Y vale, se reacomodó todo. gracias. No, de nada. Bueno, en todos los casos, para los tres casos, siempre va a pasar lo mismo, ¿no? Que esto va a ser para el soluto, el soluto, cuando coeficiente de actividad va a tender a 1, cuando la fracción molar de A tiende a 1, lo mismo en los tres, ¿sí? Y acá aparecen estos M cerito por esto que dijimos de las unidades, ¿no? Las actividades se expresan en las correspondientes unidades de concentración, ¿sí? Entonces la actividad molal la voy a escribir así. Ahora, esto va a ser la actividad molal, si escribí molal. Y esto es la actividad en concentración molar. Y a este es actividad a secas, digamos. Bueno. Entonces, bueno, estos coeficientes de actividad, ven acá tenemos, para la sacarosa a 1 atmósfera tenemos, acá vamos, digamos, para allá baja la concentración de agua, ¿no? Así que en esta zona de acá es donde tengo la solución diluida. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, el coeficiente de actividad, este 2 es el que veníamos viendo hasta ahora con fracción molar. Si lo pongo con molalidad y si lo pongo con concentración. Entonces, cuando la fracción molar del agua tiende a 1, ¿sí? Estoy en el caso de una solución diluida, los tres coeficientes van a tender a 1, ¿sí? Entonces ahí voy a tener en la situación una solución diluida ideal. Y en la solución concentrada, los tres coeficientes son diferentes y es equivalente usar cualquiera de las tres para medir desviaciones. Voy a usar el que más me convenga, depende de las unidades que tenga en mi cuenta, ¿sí? en mis datos. Pero bueno, las tres me van a dar el desvío de la idealidad. Y en todos los casos, todo esto estamos hablando del soluto, ¿sí? Fíjense que acá dice para I que no es A.
¿Mm? Entonces, en el caso del solvente se utiliza la escala de fracción molar en todos los casos. Bueno, como resumen de estados de referencia para soluciones, tenemos, si era la convención simétrica, se usaba fracción molar y era el componente I puro al TIP de la solución. En el caso de tener la asimétrica y usábamos fracción molar, el solvente es el solvente puro a TIP de la solución, y para los solutos era el soluto puro en estado hipotético que considera interacciones solo con el solvente. Bueno, en el caso de que tengamos molalidad, para los solutos, ¿sí? Es el soluto en una solución hipotética de concentración M0,1 monomolal, pero que se comporta como diluido ideal. Y lo mismo para la molaridad, pero solamente expresar molaridad o molalidad es para los solutos, ¿sí? En cuanto al solvente, siempre molar. Bueno, esto. Bueno. Ahí está. Bueno, ahora vamos al caso, digamos, ya hicimos el repaso de los coeficientes de actividad de electrolitos y potenciales químicos de soluciones de electrolitos, ¿sí? Un electrolito, bueno, es una sustancia que genera iones en solución, por eso va a generar conductividad eléctrica, ¿sí? Y en este caso entraban en juego las fuertes interacciones, que son de largo alcance entre los iones en solución, ¿sí? Entonces, acá más que nunca obviamente esas soluciones no se van a comportar idealmente de ninguna manera, ¿sí? Salvo que estén súper, pero súper diluidas, que es más difícil, ¿sí? Entonces el uso de coeficientes de actividad es esencial al tratar soluciones de electrolitos, incluso para muy diluidas, ¿sí? No, en ningún caso se van a comportar como ideal. ¿Mm? Entonces, los iones positivos y negativos se producen juntos. Entonces hay que considerar acá que la condición de electroneutralidad, yo no puedo hablar como antes yo, digamos, ponía una solución, tenía una mezcla y decía, hablaba de un solo componente o de dos componentes, soluto y solvente. Acá cuando se disuelva la sal, el electrolito, van a aparecer dos componentes, el positivo y el negativo. Entonces no puedo, como los dos tienen que estar siempre juntos para asegurar la electroneutralidad de la solución, no puedo hablar o solo de los cationes o solo de los aniones, tengo que hablar en conjunto, ¿sí? Entonces no se pueden preparar soluciones que contengan un solo tipo de iones para estudiarlas por separado y determinar sus actividades. Es necesario un desarrollo especial de los coeficientes de actividad de electrolitos. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Desarrollar una expresión para el potencial químico de soluciones de electrolitos que se puedan determinar a partir de mediciones experimentales. Y por simplicidad vamos a considerar que el solvente no es un electrolito, por ejemplo, si va a ser agua, metanol, y que los electrolitos se disocian para dar solamente dos tipos de iones, ¿sí? Por ejemplo, así, no vamos a, cloruro de potasio es cloro y potasio, cloruro y potasio, sulfato y cobre, ¿sí? Y no así que tenemos ya tres especies. Bueno. Entonces, suponemos un electrolito fuerte que se disocia en un solvente A. Entonces tenemos el electrolito MX, donde tenemos la cantidad de cada uno, ¿no? Es decir, cuántos va a haber de carga positiva, ¿sí? Por ejemplo, acá. Ay, perdón. Sulfato de sodio, tenemos dos sodios, así que el Nu más es cuántos sodios cuántos cationes van a aparecer cuando se disocie el sulfato de sodio, ¿sí? Van a aparecer dos de carga más uno cada uno, eso va a ser Z más. ¿Y cuántos sulfatos? Uno, ¿sí? Entonces el Nu sub menos es cuántos cationes van a aparecer por cada uno de estos que se disocie. Va a aparecer acá en este caso 1. Entonces, Nu más va a ser 2 sodios por un sulfato, donde la carga del positivo es más 1 y la carga del negativo es menos 2. ¿Está bien?
Bueno, en solución encontraremos moléculas de solvente A e iones MZ+ y XZ-, es decir, de agua, por ejemplo, y sodio y sulfato. Entonces, por definición, el potencial químico de los iones positivos va a ser así, ¿no? Si yo miro solo los iones positivos, que ya sé que no lo tengo que hacer, pero bueno, supónganse que lo hago, siempre la división de potencial químico es la derivada de G respecto de N+, ¿sí? A TP y el resto de los cationes constante. Dice, pero no puedo variar solamente el número de iones positivos manteniendo constante el de los negativos por la restricción de electroneutralidad. Lo mismo ocurre con los iones negativos. Entonces no puedo medir potenciales químicos de los iones en forma independiente. Entonces voy a definir el potencial químico del electrolito como un todo, como veníamos definiendo, donde I va a ser el electrolito. Entonces, para relacionar el potencial químico del electrolito con el de los iones que generamos, tener en cuenta esto, ¿no? Que la variación de la energía libre, que es menos SDT más BDP, más mu del solvente por DNA del solvente, más, acá está el aporte de los dos, ¿no? El potencial químico del catión por DN el número de moles del catión, más el potencial químico del anión por DN de moles del anión. Entonces, teniendo en cuenta, ¿sí? Vamos a mirar acá esta cuentita de acá. N+ es el número de moles de los que aparecen, ¿no? Supónganse acá, si yo pongo un mol de sulfato de sodio, ¿cuántos moles de sodio van a aparecer? 2, ¿sí? Entonces es este 2 por el número, ¿ven? Es ese 2 por el número de moles en total que pongo, ¿sí? Si yo quiero, ¿sí? El número de moles de sulfato, ¿sí? Van a aparecer cuántos sulfatos por todo lo que pongo, ¿no? Por cada uno que pongo de estos aparece un sulfato. Entonces va a ser el número que pongo de la sal por la cantidad de sulfatos que tenga la sal, o la cantidad de aniones que tenga la sal. Entonces, considerando esto, voy a reemplazar acá, ¿no? Entonces, ven que acá yo tengo diferencial N+ y diferencial N-. Entonces voy a ver, si yo derivo esta expresión, de N+ va a ser nu+ por DNI, ¿sí? Porque nu+ es constante y N puedo cambiar, ¿no? Entonces, donde dice DN+, acá voy a reemplazar por nu sub+ por DNI. Y lo mismo para la variación de los aniones, ¿sí? Nu sub- por DNI. Reemplazo y saco denominador común DNI. Factor común, perdón. Entonces, el potencial químico del electrolito, ¿sí? Ven que acá me quedó, fíjense, si uno compara esta expresión con la que veníamos viendo, tengo menos SDT más BDP, mu por DNA, y todo esto por DNI, que todo esto involucra el electrolito. Entonces, este mu i va a ser igual a esto, ¿sí? Donde estoy considerando los potenciales químicos de los dos juntos, ¿sí? Por ejemplo, para el cloruro de calcio, ¿cuántos calcios hay? Un calcio. Entonces tengo un calcio por el potencial químico del calcio. Sería esto. Más, ¿cuántos cloruros por cada uno de estos? 2. Entonces es 2 por el potencial químico del cloruro. Ese va a ser el potencial químico del cloruro de calcio. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, una consulta. Los nu son siempre positivos. Sí. No, acá sí, los nu sí, porque es cuántos aparecen. Los que no son siempre positivos Claro. es las cargas. Ok, El gracias. Z, sí. Bueno, escribimos el potencial químico para el solvente en forma usual, en la escala de fracciones molares. Entonces, bueno, el solvente como siempre, ¿sí? Con su desvío del solvente. Los potenciales químicos de los electrolitos generalmente se expresan en la escala de molalidad. Ahora en esta unidad vamos a ver molalidad. Para los solutos, ¿sí? En este caso los electrolitos. Escribimos la expresión para iones positivos y negativos. A ver,
no se mareen con esto de nu sum más, nu sum menos y todo eso, porque es, digamos, si ustedes se aprenden qué es cada cosa, después es ir reemplazando y van quedando las expresiones. Digo porque por lo que viene acá abajo, que van a ver que parece una ensalada, pero bueno, no es difícil. Bueno, entonces, nu sum Profe, más, sí. perdón, respecto de eso, dijiste, para los parciales, generalmente ustedes, o los finales también, dan hoja ¿sabes? De fórmula. Sí, pero ¿a qué te referís puntualmente? ¿Si esto aparece? Claro, no sé si esto puntual, pero no digo en general. Sí, a veces sí, en los Como, finales es más difícil, pero claro, en los parciales sí. A ver, las fórmulas que aparecen van a ser las mínimas indispensables. claro, sí, obvio, me imagino Ustedes, Claro, que sí. si las ustedes más, vienen sí, haciendo, por ejemplo, esto que estoy dando acá, si ustedes vienen haciendo los problemas y todos ya re saben que el potencial químico lo puedo escribir así. ujú, ¿Entendés? sí, Entonces, sí, bueno, ya saben que es una cosa de referencia, pero lo repetimos 20 millones de veces y lo tienen que usar un montón de veces en los problemas. sí, Eh, las leyes de Maxwell, quizás las relaciones de Maxwell aparecen de una determinada manera y ustedes ya saben relacionarlas. Como sabiéndose las ecuaciones de Gibbs, salen las relaciones de Maxwell, por ejemplo. Y las ecuaciones de Gibbs son fáciles de llegar sabiendo las definiciones iniciales. ¿M? Así que bueno, más o menos las cosas van llevándose a otras. ¿M? ok. Era para saber, ¿Cómo? era para saber. No se te entiende mucho, ¿eh? Pero no sé si me gracias o qué. No, no, que Ah, era para saberlo, ah, porque ah. nunca Por ejemplo, usamos. acá, no sum más, no sum menos, son cosas que uno ya sabe, Sí, quiénes sí, son, y después bueno, esto también, no es que van a aparecer. Por eso si ustedes vienen haciendo las guías y estudiando y todo, es, es muy difícil que no se acuerden alguna expresión. Y bueno, y lo que es teoría, las deducciones y eso las van a tener que tener más estudiadas como cualquier otro final de cosas de teoría, que ujú, aparte son cosas que no se les toman los problemas o cuando dan los parciales. Bueno, estamos acá. Entonces tenemos los potenciales químicos de los electrolitos. Bueno, dijimos que se expresaban en molalidad, ¿no? Entonces vamos a escribir por separado cada uno, ¿sí? Porque ahí cada uno lo tengo en esta suma que habíamos visto recién, ¿sí? Entonces, bueno, si escribo para el catión, ¿sí? Mu cerito en molal del catión más RT logaritmo de gamma en molar del catión, por la molalidad del catión sobre M0. Lo mismo para el anión. ¿M? Bueno, sabiendo que M0 es 1 molal y que cuando X atiende a 1, todos los coeficientes tienden a 1, uno los llama como gamma infinito, ¿sí? A estos. Esto, bueno, es eh, una expresión de indicar que es cuando está muy diluida, ¿sí? Bueno, entonces, si uno expresa tiene estas dos expresiones, el potencial químico del electrolito, que era la suma de los dos, lo puedo escribir, ¿no? Reemplazo cada uno de ellos en esta expresión. Me queda acá, ¿no? Mu más por esto y mu menos. Si yo acomodo acá, para más o menos darle la forma de que sea algo de referencia, ¿ven? Más RT logaritmo de algo que tenga el desvío y la concentración, me queda esta expresión, donde tengo mu más por mu cerito más mu menos por mu cerito menos. ¿Sí? Este es como un estado de referencia de este electrolito, porque es todo del estado de referencia y depende de cuántos aparezcan de cada uno de ellos. Más RT logaritmo y tengo gamma, acá fíjense, en este RT, bien que acá hay un gamma más, está multiplicando a un logaritmo, entonces esto lo puedo elevar acá, ¿sí? Lo mismo acá, lo elevo acá. Entonces, al elevarlo, eso se distribuye en cada uno de los términos. Entonces tengo RT logaritmo de gamma más a la nu más.
m más a la nu más sobre m cerito a la nu más. Y acá voy a tener gamma más a la nu gamma menos a la nu menos, m menos a la nu menos y m cerito a la nu menos. Entonces fíjense acá que me queda RT logaritmo y agrupé, junté gamma más con gamma menos y todo lo que es m por otro lado. Entonces ahora, fíjense que ¿qué era el objetivo de esto? Definir el potencial químico del electrolito, que es este mu I que tenemos acá. Pero fíjense que para que tenga la forma parecida a la anterior, ahora yo tendría que tener un gamma solo acá y una concentración sola, pero bueno, la tengo dividida porque son dos que aparecen. Entonces se define un coeficiente de actividad iónico medio en la escala de molalidad para un electrolito que tiene esta forma, ¿sí? Que son dos pares de iones que aparecen. Este gamma más a la nu más por gamma menos a la nu menos, ¿sí? Se le va a llamar como gamma más menos a la nu más nu menos. ¿Ven qué es eso de ahí? Esperen que a ver si está el ejemplo. A ver, por ejemplo, vamos a escribir. A ver, si yo tengo para, no sé, vamos a hacer uno simple después. Para el cloruro de sodio, que es 1,1, entonces yo tengo el gamma. Después, cuando ustedes hagan las cuentas y hagan esto, el M se va a ir, va a volar. Ustedes directamente, como ya van a saber que con electrolitos usamos molalidad, con los iones ya van a volarlo, así no les queda tan largo. Este gamma más menos es el nuevo coeficiente de actividad. Y como es, ¿ves? Nu más y nu menos, acá es 1,1. 1 más 1 es 2. Esto va a ser igual a gamma más, que es la gamma del sodio, a la 1 por gamma menos a la 1. ¿Sí? Entonces, el gamma más menos, que es en realidad el coeficiente que yo quiero despejar, es igual a la raíz cuadrada de gamma más por gamma menos. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, y si yo Sí. tuviera otro, bueno, por eso les digo yo que no se mareen, porque es pensar, es decir, es a la suma de los nu. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el cloruro de calcio, hoy estoy a full con el pulso, es el gamma más menos, a ver, a la nu más, ¿cuántos calcios se van a formar? Aparecen? 1. A la 3 no sería el cubo. Claro, a la 1 más 2 es al cubo. Bien. Entonces tengo gamma más menos al cubo, y esto a qué es igual. Al gamma más a la 1, A la ¿no? 1. Para 1. Y gamma menos al cuadrado. Entonces, bueno, paso raíz cúbica y me queda el gamma más menos. ¿Está bien? Sí. Bueno, vamos a borrar. No se copien, no se copien. Ahí está. Bueno, cerramos acá. Bueno, entonces, después, ¿qué hago? Esta parte la voy a llamar como mu cerito m molal i, ¿sí? Es el de referencia. Y después, ¿qué hago? A esa suma que yo ponía acá arriba, la llamo como nu, solo, ¿sí? Que es la suma. Y bueno, y sabiendo esto que definí antes, reacomodando y poniendo todas las cositas, ¿qué me queda? Mu cerito, ¿sí? Más RT logaritmo de nu más menos a la nu, ¿sí? Que eran estos juntos. Y acá tengo m más a la nu más, ¿no? Esto queda igual.
Y lo que definimos es que cuando esto ¿qué quiere decir acá? Que cuando la fracción molar de A tiende a 1, ese gamma más menos lo vamos a considerar, es un gamma infinito y tiende a 1, digamos. Bueno, ahora, vamos a trabajar un poquito con esto, que está acá medio molesto, porque lo que yo quiero llegar es a una expresión parecida a de la que partimos, esta de acá, perdón. A estas de acá, ¿no? Muy es una de referencia más RT logaritmo de un gamma por una concentración, o acá, en este caso que es molal, algo molal más RT logaritmo de gamma por esto, ¿no? Quiero llegar a una cosa así. Bueno, entonces, ese M más que tengo acá en la expresión, ¿quién es? Yo sé la molaridad cuando yo tengo una solución, digo, la molaridad es tal, ¿sí? Tengo ese valor. Entonces digo, bueno, ¿cuántos cationes van a aparecer por cada mol de sal que use, ¿no? De electrolito que disuelva. Sería eso. Y M menos lo mismo, ¿no? Entonces, si yo reemplazo acá, en esta expresión, ¿sí? Esto es M más a la nu más por M menos a la nu menos, que es lo que tengo acá, sacamos esto, tiene denominador común. ¿Qué es? M más es nu más por MI, lo pongo acá adentro. Y M menos es nu menos por MI. Acá reacomodo, ¿no? Paso nu más a acá en cada uno, ¿no? Dije más y es por. Este más es de acá arriba, se me chispoteó, pero es por. Entonces esto es nu más a la nu más por nu menos a la nu menos por MI a la nu, porque acá me quedarían MI a la nu más nu menos, ¿no? Sí. Entonces esto habíamos dicho que la suma es nu. Entonces, vuelvo a hacer con esto algo parecido al gamma. Cuando puse, esto es, esta multiplicación la voy a llamar como nu más menos a la nu, ¿sí? Es un nu más menos, como que junto la base y la pongo como que sea una más menos y sumo los exponentes. Entonces, reacomodando todo esto, llego a una expresión que quería, donde tengo que el potencial químico de un electrolito va a ser igual al potencial químico estándar de ese electrolito más nu, porque este nu está acá, perdón, acá este nu, ¿sí? O está también acá. ¿Listo? ¿Sí? El nu más menos, ¿ven? Este nu estaría acá, está en el gamma, porque el gamma me quedaba a la nu, ¿sí? En este producto, ¿sí? Que me quedó acá MI a la nu, ¿sí? Y en este producto que me quedó así, como nu más menos a la nu. Entonces todos están a la nu, entonces lo pongo acá adelante. ¿Sí? Bueno, entonces el estado de referencia va a resultar, resulta aquel para el cual NUI, claro, ¿cuándo se daría el estado de referencia solo? En el caso de que yo tenga gamma más menos 1, y esto sea 1, ¿sí? Si esto sea 1, tendría que tener una sal 1, 1, y tengo la molaridad de 1 molal, ¿sí? Bueno, es como que dice en qué condiciones yo podría tener el potencial químico cerito. Sí, necesitas que el logaritmo sea cero. Queda claro, necesitas que lo logaritmo sea 0, entonces pones ahí, te fijas en qué situación se daría. Bueno, entonces resumiendo, para un electrolito fuerte, que tengo MX, esta fórmula que se disocia así, su potencial químico lo voy a expresar como muy cerito molal más nu, ¿sí? Que es la suma de los, acá tenemos todo, esta como que resume todo y tenemos un ejemplo acá abajo, ¿sí? Nu, que es la suma de los dos, de las dos cantidades que se producen, más RT, logaritmo de gamma más menos, nu más menos y la molalidad, ¿sí? Donde el potencial químico estándar es la suma de los dos estándares de cada uno,
Y bueno, gamma más menos es esto, ven acá les puse lo de la raíz, y gamma más nu más menos es lo mismo, ¿no? Y la actividad, esta, ¿sí? Digamos, este nu pasa acá arriba, ¿no es cierto? Porque si yo quiero hacer lo mismo que antes, tengo que tener RT, mu cerito más RT logaritmo de lo que esté acá. Entonces esa va a ser la actividad. Por ejemplo, si tengo cloruro de calcio, nu más es 1, nu menos es 2, entonces el nu, ¿sí? Va a ser 3, por un lado, entonces tengo nu más menos, va a ser igual a nu más a la nu más. Entonces va a ser 1 a la 1 por 2 que aparecen de cloruro de calcio a la 2, y raíz cúbica porque nu era 3, ¿no? Bueno, entonces nu más menos es 1,59, tengo el número. Y bueno, y gamma más menos va a ser igual a gamma más a la 1 porque parece un catión, y dos cloruros, así que es gamma menos a la 2, raíz cúbica, ¿no? Ven que es medio molesto, pero si uno empieza a jugar con estas cositas sabiendo las definiciones, se llega a poner. Bueno, y para un no electrolito, ¿sí? Tendríamos esta expresión, ¿sí? Para como comparar, ¿no? Si fuera un electrolito tendríamos así, y en un electrolito sería lo mismo, nada más que no aparecería el nu, que es donde la disociación, ¿sí? Esto tiene en cuenta, fíjense, cuántas especies aparecen cuando aparece en solución. No es lo mismo disolver algo o mezclar, no sé, un ejemplo de los que vimos, benceno en agua, o tolueno, lo que estuvimos viendo, que no se disocia, y acá, bueno, al disociarse aparece este factor de disociación que acá no está. Los potenciales químicos difieren en nu más menos, y en la expresión del coeficiente de actividad. Y aunque gamma más menos tienda a 1, son diferentes, ¿sí? Porque justamente aparece la disociación en juego. Y al aparecer la disociación en juego aparecen, digamos, diferentes concentraciones para cada uno. Bueno. Para determinar experimentalmente el coeficiente de actividad de electrolitos se procede como en el caso de solutos no volátiles. Primero dice, determina el coeficiente de actividad del solvente a partir de la presión de vapor sobre la disolución, que es directamente la presión del solvente, PA, o de la presión osmótica. Eso es lo que vimos en las clases pasadas. Y después se recurre a la ecuación de Gibbs-Duhem para relacionar la variación del potencial químico del solvente y del soluto. Y se expresa convenientemente en términos de los coeficientes de actividad y se integra. Había un problema, ¿se acuerdan que lo vimos? Hay un problema en la guía que tiene una integral así medio fea, pero que aplicaba Gibbs-Duhem para averiguar los gamma. También hay un problema donde aparece la presión osmótica y averiguan el gamma, ¿sí? A través de mediciones de la presión osmótica. Y si no, también los gamma más menos, eso lo vamos a ver la clase siguiente, se pueden determinar a partir de saldos de celdas galvánicas. ¿Se acuerdan? Algunos ya vieron lo de la ecuación de Nernst. Bueno, en la ecuación de Nernst, en una parte de la ecuación yo voy a poder poner, me va a quedar expresado, como la ecuación de Nernst está relacionada con la energía de Gibbs, ¿sí? Y por ende con la energía, con el potencial químico, me va a aparecer en la expresión de la ecuación de Nernst el gamma más menos, ¿sí? Porque van a aparecer las concentraciones o las actividades de las especies que están involucradas en la reacción redox, ¿sí? Que son iones. Entonces yo ahí voy a poder sacar el gamma más menos a través de mediciones de delta E de celdas galvánicas. Después lo vamos a ver más en detalle, y tienen unos cuantos problemas para utilizar. Y ahí, por favor, presten atención a esto, nu más, menos, por eso vayan haciendo todo el caminito, porque ahí suele pasar que uno se equivoca y no calcula bien cuál es el nu más, cuál es el nu menos, y hace estas cuentitas y capaz que por un errorcito de un número tienen mal el ejercicio. Bueno, y acá tenemos de tablas, coeficientes de actividad de electrolitos en agua. Fíjense
como por ejemplo el bromuro de litio, a medida que la molalidad tiende a 0, ¿sí? de la molalidad del bromuro de litio, ¿no es cierto? El coeficiente tiende a 1. Y cómo se desvía a grandes concentraciones, ¿sí? Lo mismo acá, el cloruro de el ácido clorhídrico, perdón. Pero fíjense, acá miren, este es 1,1 el desvío, y este ya es 1,2 aparece cuando se disocia. Entonces ya por cada uno que disocie de estos aparecen 3 especies, por cada uno que disocie de estos aparecen 2 especies. Eso va a hacer que su desvío sea mayor. Fíjense que a la misma concentración molar tengo más desvío con este caso. Miren, acá también, en este aparecen 3 especies, en este también, ¿sí? O también, peor aún, es cuando aparecen especies cargadas con más carga, ¿sí? Ven, fíjense, no es lo mismo que aparezcan 3 especies con carga más 1 o menos 1, que aparezcan 2 especies con carga módulo 2. Y acá tenemos, por ejemplo, comparado con un no electrolito en el caso de propanol, fíjense que es más amplio el rango de molalidades en el cual el gamma tiende a 1, ¿sí? Eso lo que indica que importante es el desvío de la solución diluida ideal en el caso de electrolitos. Bueno, a ver, ¿dónde estoy? Bueno, entonces, los coeficientes de actividad de electrolitos, bueno, van a tender a 1 en soluciones infinitamente diluidas, ¿sí? Por lo que vimos. Son menores a 1 a bajas concentraciones, ¿sí? Acá tenemos unos ejemplos de unos gráficos, ¿no? Tenemos el gamma más menos del cloruro del ácido clorhídrico, la tengo con el cloruro. Y acá tenemos, bueno, también, bueno, repetido, perdón, en función de la fracción molar del ácido clorhídrico. Y acá varias especies, ¿sí? En agua. Entonces, fíjense, cuando están a bajas concentraciones son menores a 1, el gamma, ¿sí? Entonces, el potencial químico es menor que el de la solución sin interacciones, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Cuando estoy a bajas concentraciones, cada ion se va a rodear por iones de carga opuesta, y se va a formar alrededor de cada ion una atmósfera iónica de carga contraria. Entonces eso va a hacer que se estabilice ese ion, entonces sea negativo el desvío, sea menor a 1 el gamma, el coeficiente de actividad. Y van a aumentar al subir la concentración, debido a que la hidratación del ion se va a reducir por la cantidad de moléculas de agua libre, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, al haber más cantidad de iones, va a haber menos moléculas de agua libre, entonces no van a estar solvatados e hidratados, y bueno, y va a haber más interacciones entre ellos, ¿no? Entonces acá vemos el clorhídrico, bueno, el cloruro de sodio, y bueno, acá tenemos las otras especies. Bueno, entonces, los electrolitos fuertes a dilución infinita, ¿sí? El gamma, vamos a llamarlo gamma más menos infinito, va a tender a 1, ¿sí? Y esta solución se aproxima al comportamiento de una disolución diluida ideal. Y a bajas concentraciones, como dijimos, se van a observar desviaciones negativas, ¿sí? Este logaritmo, gamma más menos, el gamma va a ser menor a 1, como dijimos, va a ser proporcional a la raíz cuadrada de la concentración molar del electrolito. Eso se observa, ¿sí? Si se agregan otros electrolitos, se observa que de ese logaritmo es proporcional a la raíz cuadrada de la fuerza iónica, ¿sí? La fuerza iónica se define como, digamos, es el aporte de cada electrolito que hay en solución. Si yo tengo una mezcla digamos, tengo agua con cloruro de sodio, la fuerza iónica de esa solución va a estar dada solamente por el cloruro de sodio, las especies que sería el catión, el sodio más y el cloruro. Si aparte tengo cloruro de potasio o no sé, u otras sales, ya la fuerza iónica va a cambiar y va a ser la suma de
cuánto hay de, por ejemplo, de cloruro de sodio por la carga de cada ion al cuadrado, ¿no? Más la de cloruro de potasio, más todas las sales que aparezcan, ¿sí? Entonces se vio que cuando hay más de un electrolito, el logaritmo de gamma es proporcional a la fuerza iónica. Bueno, fíjese que acá la carga va al cuadrado. Si yo la pongo con negativa, igual me va a quedar positiva porque va al cuadrado, ¿sí? Esto se puede explicar por interacciones electroestáticas y por la formación de una nube o una atmósfera iónica, que es la teoría de Weizsäcker, que ahora vamos a medio que hacer un punteo de la teoría de Weizsäcker. Bueno, ¿y qué pasa cuando hay muy altas concentraciones? Aparecen desviaciones positivas y no hay una explicación sencilla, pero aparecen fenómenos de asociación iónica, ¿sí? Se forman pares iónicos entre las especies, que ahora después vamos a mirar un poquito más de esto, o va a haber disociación parcial de los electrolitos débiles. No va a haber, como son débiles, no toda la cantidad que pongo de electrolito se va a disociar, entonces va a variar la carga que haya ahí en el medio. Bueno, vamos a hacer como un punteo de la teoría de Weizsäcker, que bueno, es algo más, si están interesados pueden verla en el Levin o en el Atkins. Pero bueno, vamos a ver en qué se fundamenta, ¿sí? La teoría de Weizsäcker son de disoluciones de electrolitos de baja concentración, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver es esto, ¿no? Que justamente a bajas concentraciones el gamma más menos de un electrolito fuerte va a ser proporcional a la raíz cuadrada de la fuerza iónica. Entonces la teoría de Weizsäcker, ¿sí? Que es Peter Debye y Erich Huckel, de 1923, bueno, propone un modelo sencillo que permite calcular los gamma más y los gamma menos por separado. Es un modelo. ¿Qué supone el modelo? Que los iones se van a comportar como esferas rígidas, uniformemente cargadas de un radio RI, donde va a haber un ion positivo rodeado de iones de signo opuesto, que tienen esta nube de carga contraria que estabiliza a cada ion. El solvente se va a considerar sin estructura y con una constante dieléctrica ERA, ¿sí? Del solvente, por lo general es alta porque son solventes polares, ¿sí? Cuyos dipolos se orientan para compensar en campo eléctrico, ¿sí? Ustedes recuerden que la fuerza, digamos, la constante dieléctrica describe cómo un campo eléctrico va a afectar a un medio, ¿no? Cómo un medio afecta a un campo eléctrico, un medio cómo se comporta frente a un campo eléctrico. Bueno, y supone que la desviación proviene íntegramente de las fuerzas de interacción electrostáticas entre iones. Solamente eso es lo que va a considerar. Entonces, por un lado considera lo del ion rodeado de iones de signo opuesto, considera que el solvente tiene una constante dieléctrica que es alta generalmente porque es polar. La fuerza entre dos cargas, ¿sí? Tiene esta expresión esto de física, ¿sí? Esto no hace falta que se lo estudien, es para que vean de dónde viene la teoría y es para eso algo sencillo porque el curso no abarca, digamos, el desarrollo de la teoría de Weizsäcker, pero bueno, para saber de dónde sale. Bueno, ven que considera la fuerza entre dos cargas en el vacío tiene esta forma donde tengo las dos cargas del radio y la constante dieléctrica del vacío, ¿sí? Si lo tengo en un cierto medio, aparece la constante dieléctrica del medio, bueno, y las dos cargas que quiero unir, ¿no? O la fuerza de interacción de esas dos cargas. Y lo que supone es que supone el sistema que se apagan todas las cargas y va encendiendo, tiene un ion cargado, y va agregando, prendiendo, por ejemplo, supónganse que estos son lamparitas, entonces van prendiendo, tiene solamente este ion prendido, y les va agregando el resto de las cargas alrededor, y va haciendo la teoría, pensando en que se supone que se apagan todas las cargas y se va cargando nuevamente los iones en forma reversible y calcula ese trabajo eléctrico realizado considerando esa interacción, ¿sí? Electroestática entre el ion y la distribución de carga que lo rodea. Ese trabajo eléctrico va a ser igual a la diferencia entre el G, la solución, que es
y menos el G si la solución fuera ideal, ¿sí? De que no hubiera interacciones. ¿Mm? Bueno, una vez que calcula el G de la solución, calcula gamma más menos y gamma más y gamma menos por definición, y a partir de ello los gamma más y los gamma menos. Y esto es un resumen de la teoría de Weierstrass. Y acá tenemos que esto de que apaga todas las cargas y va cargando de a una, entonces para cargar un ion hasta una carga Z, sin que haya otros alrededor, es la fuerza que va considerando en su desarrollo, la expresión de la fuerza. Bueno, con el procedimiento detallado, digamos lo que dijimos recién, de Weierstrass, llegan a las siguientes expresiones para calcular los coeficientes de actividad de cada ion, ¿sí? Con carga Z más o Z menos, en una disolución que es MI molal del electrolito. ¿Sí? Entonces llega esta expresión, que el logaritmo de gamma más es, bueno, Z más, digamos, tiene que ver con la carga, ¿sí? Con el radio y con la fuerza iónica del medio. Y con estas constantes AB que tienen en cuenta un montón de otros factores. Ven acá que están los términos de esas fuerzas, ¿sí? Que les mencioné antes, por eso aparecen estas cositas acá. Lo mismo con el gamma menos, entonces dice, como no se puede medir gamma más o gamma menos, individualmente se va a expresar el resultado de Weierstrass en términos del coeficiente de actividad iónico medio, ¿sí? Como venimos viendo. Entonces, agrupando estas dos expresiones, ellos llegan a la expresión del logaritmo de gamma más menos, que tiene esta expresión, ¿sí? La carga de cada uno de los iones, fíjense que acá lo ponen, la Z es negativa y la ponen con módulo. Bueno, estas constantes y la fuerza iónica, ¿sí? Y fíjense que esas constantes dependen del número de Avogadro, del número de Avogadro, de la densidad del solvente. Ven acá esto de 4pi sale porque se lo considera que son esferas redondas, estas cargas que en el modelo, las constantes dieléctricas del solvente y del vacío, ¿sí? La temperatura, bueno, y nada más. La densidad del solvente ya dijimos, bueno, y M es la fuerza iónica, en escala de molaridad, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces la ecuación de Weierstrass tiene esta expresión, y si uno reemplaza esos valores, calcula el valor de A y de B, considerando el sistema de unidades psi, considerando las propiedades físicas del agua, ¿sí? A 25 hay una atmósfera, es decir, usando un electrolito que está en agua como solvente, esos parámetros tienen estos valores, ¿sí? Uno puede calcularlos, son constantes que se reemplazan acá. Entonces, si uno sustituye, puede expresar cambia el logaritmo natural por logaritmo base 10 y le queda esta expresión, para una solución acuosa a 25 grados. Bueno. Y acá por el tema de las unidades, se cambia Armstrong 10 a la menos 10 metros, bueno, se cambian las unidades como para que no tenga uno, porque el logaritmo del gamma no tiene unidades, ¿sí? Fíjense que la fuerza iónica tiene unidades. Bueno, si esto tendría en juego con, fíjense acá con el A se le irían las unidades. Bueno, si la solución está muy, muy diluida, ¿sí? La fuerza iónica va a ser muy baja. Entonces, de esta parte de acá abajo, ¿sí? O de acá, mejor dicho, si esto es muy baja, se desprecia esto respecto de 1. ¿Sí? Porque fíjense que, bueno, si es muy baja, a ver, esperen un cachito. Bueno, va a ser esta cuenta va a ser más chica que 1, entonces se desprecia. Entonces nos va a quedar Z más, Z menos, A por I por la fuerza iónica, raíz cuadrada de la fuerza iónica. Y si uno la hace en base a esta, que es para la solución acuosa muy diluida, 25 grados, se va este término y me quedaría lo de arriba, ¿no es cierto? Que es la expresión de acá abajo. Bueno, entonces esa sería la ley límite de Debye-Hückel, ¿sí?
que es un límite porque es de límite de disolución infinita, ¿sí? Si no tenemos la ley de Debye-Hückel, sería esta. Pero bueno, esta ley límite de Debye-Hückel, si uno tiene acá tenemos un gráfico, ¿sí? Para diferentes electrolitos, el logaritmo, ¿sí? De base 10 de gamma más menos, en función de la fuerza iónica, ¿sí? La raíz cuadrada de la fuerza iónica. Entonces, ¿qué se ve? Que cuando es muy, muy diluida, ¿ven? La línea punteada sería graficar esta expresión, ¿sí? Que sería una línea recta, cuya pendiente es menos 0,510 por z más, z menos, ¿sí? A medida que me acerco a solución diluida, la ley límite de Debye-Hückel se aproxima a la realidad, el comportamiento real se aproxima al de la ley de límite de Debye-Hückel, ¿sí? Se superponen. Y fíjense que esta zona de superposición es más grande si tengo un electrolito 1,1, ¿sí? A que si tengo 1,2,1, por ejemplo el cloruro de bario, o si tengo 1,2,2, ¿sí? Que era como veíamos antes, es donde hay más desvío. Entonces la ley límite de Debye-Hückel predice muy bien los resultados experimentales de coeficientes de actividad de electrolitos cuando la fuerza iónica es menor a 0,01 mol por kilogramo, ¿sí? Que sería esta zona de acá. Bien, bien bajito, ¿no? Y la ecuación completa predice razonablemente bien los valores experimentales hasta fuerzas iónicas de alrededor de 0,1, ¿sí? Y predice de 0,1 si se ajusta el radio del ion, que es entre 3 y 9, ¿sí? Predice mejor los electrolitos con iones de menor carga. Entonces, sí, lo que dice acá es que esta predice hasta justo 0,1 mol, ¿sí? Hasta esta zona de acá. Y estas predicen hasta 0,01 mol, más chiquitos, ¿sí? La ley límite. Fíjense qué complicado es ya porque, digamos, las fuerzas de interacción de electrolitos producen desvíos importantes y ya, digamos, las cosas digamos, se ajustan cada vez menos las situaciones a soluciones diluidas, ¿no? Bueno, entonces, para concentraciones y fuerzas iónicas más altas, ¿sí? Hasta ahora habíamos visto las tres situaciones, ¿no? A muy diluida, dilución infinita, es la dilución diluida ideal. Cuando tengo concentraciones bajas, vamos a aproximar el comportamiento con la teoría de Debye-Hückel, y con la teoría de Debye-Hückel podemos calcular los gamma. Y a altas concentraciones ya era más complicado, tenemos desviaciones positivas, ¿sí? Entonces para igual el gamma más menos, aparece una modificación de la teoría de Debye-Hückel que la hace Davis, y que no va a incluir la dependencia con el radio del ion, y en el caso de electrolitos disueltos en agua a 25 grados tiene esta expresión, ¿sí? Igualmente tiene un error, si la fuerza iónica es 0,1 molar a ese valor, tiene un error de 1,5%. Entonces, esto es una corrección empírica, ¿sí? Es algo de experimental. Bueno, y eso que decíamos de altas concentraciones, la formación de pares iónicos que puede ocurrir, por ejemplo, si yo tengo nitrato de calcio, ¿sí? Puede aparecer que se formen estos pares, ¿no? Un nitrato con un calcio, entonces aparece una nueva especie cargada como más diferente, ¿no? Como positiva. Entonces, cambia la situación, ¿no? De considerar de que cada uno de estos aparecen 3 especies y bueno, y aparecen estos pares. Entonces esto se va a dar cuando las concentraciones son más altas, ¿no? Y se forman por atracción electrostática y se da en mayor medida en solventes menos polares, ¿sí? Que tengan baja constante dieléctrica. Y cuando los iones tienen carga mayor a 1. Y ese grado de disociación que tiene cada ion, uno lo puede medir se puede inferir a partir de medidas de conductividad, porque cuando se forman pares iónicos se reduce el número de iones, ¿sí? Porque fíjense que si yo tenía un calcio más 2 y un nitrato en agua, y se me juntan y se me forma este par iónico, de 2 aparece uno solo más 1, ¿sí? Entonces va a cambiar la conductividad, y uno podría inferir la formación de pares iónicos, ¿sí? Acá tenemos un grafiquito donde tengo el porcentaje
de pares iónicos en función de la molalidad, ¿sí? Fíjense que cuando tiende a 0 la molalidad, todo baja mucho la formación de pares iónicos. Si yo tengo una sal 1,1, es muy bajito. Cuando tengo 2,1 aumenta, cuando tengo 2,2, ven, a medida que tengo más carga, es mayor la proporción que se puede dar de pares iónicos. Bueno, creo que esta es la última, sí. ¿Alguna pregunta? No.